Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado, el juez Luis Arias, ex juez, tengo que decir, fue destituido y la verdad, él nos mira con una sonrisa, pero bueno, es importante contarles a todos los que están del otro lado que en realidad esto tiene que ver con varias cuestiones, ahora nos contará cómo fue el proceso, pero fue el juez del que tanto hablamos en algún momento porque se opuso a los incrementos de tarifas, a los tarifazos. Bueno, por eso nos parecía importante tenerlo aquí, porque usted ha pagado el costo de ese fallo y probablemente de algunos más, ¿no? Pero las tarifas la gente las sigue pagando en montos que ni siquiera son razonables. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo suspendí el aumento tarifario en la provincia de Buenos Aires en 2016. Ahí ya comenzábamos a denunciar ciertos abusos como el del empresario Rogelio Pagano en la provincia de Buenos Aires. La provincia creó 4 distribuidoras eléctricas, una en el norte, otra en el sur, en la costa atlántica y en la región de La Plata, y este empresario adquirió las 4 distribuidoras eléctricas, las 4 empresas, generando un monopolio, violando la ley, obviamente porque la ley no quiso que haya un monopolio, quiso que haya 4 empresas, el marco regulatorio eléctrico, y a partir del aumento de la tarifa, del cuadro tarifario, obtuvo este señor, a través de su empresa DESA, entre 2.300 y 2.700 millones de pesos durante el ejercicio 2017. Pero no es el único que ganó. Todas las distribuidoras, todas las empresas energéticas han obtenido ganancias en miles de millones de pesos. Perdón que lo interrumpa tan pronto, pero es importantísimo lo que está diciendo, porque hay gente que todavía se repite y porque desde el gobierno nacional lo que repiten es eso, que no quedaba otra opción y que había que incrementar las tarifas porque la energía, bueno, es cara en el mundo, entonces por eso había que pagar de más. Es decir, las empresas no iban a pérdida, lo hemos contado muchas veces, pero es importante que usted lo diga. Es una gran mentira, es una gran infamia. ¿Por qué? Central Puerto, por ejemplo, Nicolás Caputo, en los últimos 6 meses, según un informe ahora de OTEC, del Observatorio de Energía, ganó 10.500 millones de pesos en 6 meses. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque el gobierno dejó de subsidiar, digamos, le hicieron creer a la gente que el subsidio era malo, que el subsidio era algo que distorsionaba, que le hacía perder al Estado recursos, cuando en realidad Argentina, de acuerdo al Banco Mundial, en 2015 subsidió menos que países como Chile y Estados Unidos. Ni hablar de China, ¿no? Que subsidia muchísimo, sí. Muchísima parte del PBI de China está destinada a subsidiar la energía. ¿Por qué subsidia la energía? Porque eso le da más capacidad de consumo a las familias y eso deriva en un crecimiento de la economía, pero además para sostener la actividad de la pequeña y la mediana empresa, de las cooperativas, de las fábricas recuperadas, que son generalmente consumidores energéticos intensivos. Y entonces, sin ese subsidio, empiezan a cerrar y la consecuencia es la pérdida de trabajo, la pérdida de consumo de las familias, que están pagando a veces entre un 50 y un 60% de su salario en energía. Entonces, esto es lo que produce por un lado, pero por otro, pues fíjate, se le restan los subsidios al usuario y a las pequeñas y medianas empresas, pero se termina subsidiando a las grandes empresas distribuidoras. Porque en el caso del gas, se ha fijado un precio de $7.50 en el punto de ingreso al sistema de transporte, el famoso PIS, cuando en realidad está a $3, más de $3 del precio internacional, ¿no es cierto? Que ronda los $4 aproximadamente. Bueno, el gobierno fijó en 7,50 el valor del metro del millón de BTU, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Cualquiera que va y vende gas, ingresa gas al sistema de transporte, obtiene una ganancia casi el doble de lo que es el valor internacional, ¿se entiende? Y este gas que entra al sistema de transporte implica el 60% de la tarifa que vos y yo, todo el mundo pagamos de gas. ¿No es cierto? Incide también en el aumento de la energía eléctrica, porque muchas de las
generadoras eléctricas utilizan el gas para poder, generar energía. Sí. Precisamente. Doctor, el gobierno sigue sosteniendo que el país va a una dirección, a un cambio cultural, que vamos en proceso a una reconstrucción de una vez por todas. Nos plantea ese relato. ¿Qué opina usted? No, yo creo que esto es el aumento de las tarifas, entre otras cosas, nos lleva a la destrucción de la economía. Pero además... Claro, pero ellos dicen que se vivía como en una fantasía antes. No, bueno, el subsidio de las tarifas no es algo que se da en la Argentina, sino que se da en todas partes del mundo. No solamente se subsidian las tarifas, se subsidia toda actividad que queda, en inferioridad con relación a la competencia de otros, ¿no es cierto? En Estados Unidos subsidia al agro, por ejemplo, muchísimo, porque si no, no podría sostenerse el agro, se perderían puestos de trabajo. Todos los países tratan de cuidar los puestos de trabajo, porque sin trabajo la gente no puede vivir en la sociedad, no puede comer, no puede vestirse, no puede consumir alimentos básicos, no puede tener una vivienda. El salario digno es lo principal, es la principal obligación de un gobierno, es mantener el trabajo, protegerlo y generar trabajo. Todo esto lo que hace es destruir el trabajo. Al tener un costo alto, yo siempre digo lo mismo, y el carnicero de la esquina en determinado momento tiene que optar entre mantener prendida la heladera o mantener a su empleado. Imagínense ustedes, ¿qué va a pasar? Echa al empleado porque no puede apagar la heladera. Esto es lo que termina sucediendo. Terminan cerrando miles y miles de empresas, pymes fundamentalmente, que son las que dan el 80% del trabajo de la población argentina, el 80% como mínimo del trabajo de la población argentina, de la mano de obra económicamente activa. Entonces, si se aumentan las tarifas, se destruye actividad económica, pero no, mientras unos pierden, se pierde trabajo, pierden las fábricas recuperadas, las cooperativas, la pequeña y mediana empresa. Hay otros que tienen ganancias millonarias. Es decir, reitero, lo que se tiene que entender es que el subsidio no se terminó. El gobierno sigue subsidiando las tarifas, pero en vez de subsidiar a los usuarios, está subsidiando a las grandes empresas, pagándole precios por encima del valor internacional para generar oportunidades de negocio y que vengan a invertir y que vengan a desarrollar, la explotación energética que han convertido en un commodity, la han dolarizado. Todavía no se han visto los efectos de esta dolarización en la tarifa. Yo creo que no se van a ver ni durante este año ni el próximo, que va a ser un año electoral. Si cambia el gobierno el año que viene, se va a encontrar ahí sí con una pesadencia, porque va a traer un atraso tarifario enorme que las empresas van a reclamar, producto de la devaluación de la moneda, producto del aumento del dólar, porque todo está dolarizado y es imposible trasladar eso a la tarifa. El gobierno va a tener que llegar a un acuerdo con las distribuidoras y las transportistas para, que no impacte definitivamente todo este aumento que hubo del dólar en sus últimos tiempos. Arias, usted pertenece a la rama de lo contencioso administrativo, que Así por es. naturaleza, su naturaleza es, a ver si estoy en lo correcto, enfrentarse de alguna manera al poder de turno, tomar decisiones que pueden molestar. Mi pregunta es, ¿qué pasó durante los años anteriores? ¿Hubo otras decisiones que usted tuvo que tomar? Digo, para quienes desconocen, ¿cuál es la tarea de un juez de este tipo? A ver, en los años anteriores, ¿qué tipo de decisiones tuvo que tomar que probablemente haya tenido consecuencias negativas, ¿no? Para el poder, digamos. Más La para función la gente. del juez contencioso administrativo y la de cualquier otro juez es garantizar los derechos de los ciudadanos. En este caso estamos hablando de tarifas. Sí. Garantizar que cuando se viola un derecho, y en este caso es el Estado el que viola un derecho, por acción o por omisión, el fuero contencioso administrativo tiene que de algún modo corregir ese rumbo, proteger los derechos cada vez que se solicita por parte de algún ciudadano. Esto para explicarlo en términos coloquiales simples. Lo que ocurre normalmente en el Poder Judicial es que nadie confronta con el poder, nadie garantiza un derecho cuando tiene que confrontar con el poder. Esto es algo usual. ¿Por qué? Y porque en definitiva a los jueces se cobra igual el sueldo. Se confronte o no se confronte con el poder, confrontar con el poder tiene costos, el poder fáctico, el poder constituido. Y es gravísimo lo que está diciendo, porque para los ciudadanos es la única esperanza que queda. Porque en definitiva lo que se termina
sacrificando para estar cómodamente alineado con el poder, se terminan sacrificando derechos de los ciudadanos. Yo siempre digo, cuando yo suspendí el aumento tarifario eléctrico en la provincia de Buenos Aires, éramos en el país cerca de 50 jueces que adoptábamos la misma decisión respecto de diversas tarifas. Hoy no existe un solo juez que suspenda el aumento tarifario, pese a que es peor que en 2016, y pese a que tenemos un fallo de la Corte de la Nación en la causa Cepis, donde ha establecido claramente los límites a la potestad tarifaria del Estado, ¿cierto? Tenemos el fallo de la Corte de la Nación, estamos en una situación peor, pero no hay ningún juez que se atreva a suspender las tarifas. Hubo adoctrinamiento. Hay un disciplinamiento hacia el interior del Poder Judicial, porque todos los jueces que intentamos avanzar en esa dirección, hemos sufrido ciertas retaliaciones o represalias políticas, ¿no es cierto? En el caso de Martina Fons, en mi caso, fundamentalmente, y yo creo que si intenta dar es una señal. Si hay un juez que lo destituye, y todos saben por qué me destituyeron a mí, que es de algún modo por confrontar con el gobierno, no es que yo confronte, yo dicto sentencias, los gobiernos lo toman como una confrontación, no es la primera vez, vos me preguntabas de gobiernos anteriores, yo también suspendí el aumento tarifario de la tarifa de APSA en el año 2012, durante la gestión de Daniel Scioli. En 2013 también hubo un conflicto muy serio con el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, por el número de víctimas de la inundación. Sí. Mis decisiones siempre fueron las mismas en todos los gobiernos. ¿Y al gobierno le molestó, a ver si me recuerda este hecho? También me acuerdo que lo fui a entrevistar a su despacho cuando usted firma una solicitada. Sí. A ver, cuéntenos. Yo firmé una solicitada en defensa de la democracia porque creo que está en juego la institucionalidad y está en juego el orden democrático, que las instituciones económicas, que las empresas de la mano del Estado avasallan todas las instituciones, los intereses económicos avasallan todas las instituciones, y quedó demostrado realmente. Pero un diputado de la Alianza Cambiemos, Guillermo Castelo, cercano a Elisa Carrió, me hizo una denuncia por haber firmado esa solicitada. Pero finalmente fue rechazada esa denuncia también, fue rechazada por el jurado. No me enjuiciaron por eso, sino por todas cuestiones formales que tienen que ver con el contenido de mis sentencias. Una situación que es verdaderamente grave, porque el contenido de las sentencias solo puede ser controlado a través de las distintas instancias judiciales. Para eso están las cámaras de apelaciones, las cortes, provincial, nacional, pero no puede un fallo judicial, el contenido de un fallo, ser sometido a un control político a través de un juicio político de esa naturaleza, ¿se entiende? Y esto es lo que han hecho, lo que ha hecho este jurado, para justificar una decisión que yo había tomado, que ya estaba tomada de antemano, y que yo sabía que se iba a dar desde el momento mismo que suspendí el decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, que modificó la ley de medios, la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, eliminando el AFCA y creando el ENACOM. En ese momento dictó una medida cautelar, y luego en el diario Clarín apareció una nota donde titulaba los jueces y fiscales que más incomodan al gobierno, y en primer lugar estaba mi foto. Yo sabía que esto era un aviso, que esto iba a tener consecuencias, y finalmente se dio la destitución, y era evidente que el jurado ya tenía tomada esta decisión de antemano, ¿no? Por la forma en que se dieron el trámite del proceso, de una manera increíblemente rápida. Algunos escritos yo creo que ni los alcanzaron a leer porque lo decidieron en 1 hora y media. Nuestras presentaciones las decidían en 1 hora y media. Presentaciones de 40, 50 hojas. 1 hora y media. Imposible leerlas. Entonces, han adoptado decisiones en un tiempo extraordinario. Los miembros del jurado hacían preguntas como si fueran acusadores, no como si fueran jueces. Es verdad que en una de las acusaciones lo que se objetaba era la demora de 12 horas en una firma de un documento que tenía que ver con un caso puntual de una persona que estaba, entiendo, detenida. Sí, cuestionaron algunos plazos para cumplir trámites formales
frente a la Receptoría General de Expedientes. 11 de los cargos tienen que ver con eso. 11. 11 de los cargos, los 21 cargos, sino 11 tienen que ver con demoras en mandar burocráticas, pero que tienen una razón, porque eran medidas urgentes, muchas en materia de salud, donde uno no puede arriesgarse a que se incumpla la medida cautelar mandando un expediente para que un órgano administrativo tome nota de quiénes son las partes, el objeto del proceso, claro, ¿se entiende? Claro. Entonces, lo que se hace primero es esperar que cumplan la medida cautelar y después se envían. Bueno, eso para ellos es una irregularidad tremenda. Para ellos primero está la formalidad y después los derechos. Y 11 de los cargos tienen que ver con esas... Todas son cuestiones absolutamente formales, conflictos de competencia con otros jueces y cuestiones jurisdiccionales que, reitero, se deciden dentro de un proceso judicial y no a través de un juicio político. Doctor, si hablamos de las audiencias públicas por el aumento de luz y de gas, Lorenzino dijo que solo sirven para hacer catarsis. ¿Coincide? No, yo creo que ni siquiera para eso. Me parece... Vuelvo a reiterar, pasa lo mismo que con Minjuri. Primero se adoptan las decisiones y después se busca justificarlas. Esta es la constante de este gobierno. Es decir, se adoptan las decisiones en algún despacho o en alguna embajada y después se ve cómo se cumplen. Sucede a diario, sucede con los procesos judiciales. Primero se la encarceló a Milagro Sala y después se le buscó la vuelta, a ver, bueno, qué le encontramos, cómo arreglamos la situación judicial, cambiamos 2 jueces en el Superior Tribunal y ponemos los amigos. Es decir, estas cosas son las que deben preocuparnos, ¿no es cierto? O se culpa a una persona por un delito, se la, digamos, estigmatiza como una persona corrupta y después se empiezan a buscar las pruebas. De hecho, es una subversión del orden jurídico. Porque todos mantienen su inocencia hasta que no sean condenados. Primero tiene que haber una denuncia, una investigación, tiene que haber pruebas, tiene que haber un veredicto, una condena, tiene que dar firme, después viene el cumplimiento, la ejecución de la pena. Pero aquí es todo al revés. Primero se toman las decisiones y después se las justifica. El decreto de necesidad de urgencia que mencionamos, el gobierno ha tomado decisiones importantísimas que afectan no solamente a esta generación sino a las futuras, a través de decretos de necesidad y urgencia. Mencionábamos el AFCA, mencionemos la ley de migraciones, mencionemos la intervención de la fuerza de seguridad, del ejército en cuestiones de seguridad interior, violando 3 leyes, todo decreto de necesidad y urgencia, 2 jueces de la Corte nombrados, o al menos tuvo la pretensión de nombrarlos a través de decreto de necesidad y urgencia. Si se gobernó a espaldas del Congreso, se toman las decisiones y después se ve cómo se legitiman. Pero claro, de vez en cuando, como pasó con el caso de la legalización del aborto, se arma un debate para mostrar que somos todos democráticos y dejamos en libertad de acción a los legisladores. Pero en realidad la decisión es importante. Sobre todo, el endeudamiento argentino, no ni siquiera por decreto, a veces por resoluciones ministeriales. También que hay delegaciones del Congreso, pero han excedido y por eso el presidente recientemente fue imputado de diversos delitos por el fiscal Dilelo, sí. Precisamente por porque la deuda externa no pasó por el Congreso. Sino un gobierno que dura 4 años, nos quiere endeudar 100 años, por lo menos tiene que pasar por el Congreso, por los representantes del pueblo, para que decidan si eso realmente se puede hacer o no. Yo creo que, es más, debería haber un plebiscito para que la gente decida si eso realmente debe ocurrir. Pero quiero decir, las decisiones hoy, esto no pasa solamente en la Argentina, ¿no? Pasa en diversos países de Occidente, por eso algún sociólogo como Aventura de Sousa Santos llama a estos regímenes como dictatocracias o democraduras, ¿no? Están ahí al límite de lo que es un gobierno democrático. Tiene legitimidad de origen porque han sido elegidos mediante elecciones, pero no tiene legitimidad de ejercicio porque parece que el hecho de haber sido elegido le da un bill de indemnidad para poder hacer lo que quiera y como quiera. Arias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.